Muy buenos días, muchísimas gracias. Su presencia, de a poco ya seguirán sumando más invitados, más participantes. Quiero agradecer principalmente a Ismael, que tuvo la iniciativa de ponernos ahí a ver qué nos inventábamos y qué hacíamos. Y nada, encontramos una buena temática y dijimos, pues hagámoslo. Y la finalidad es que podamos conversar sobre trabajos, proyectos que se han venido realizando tanto en Cali como en Quito a partir de esta lógica de las narrativas transmedia, pero que tenga un sustento más cercano hacia procesos de ciudadanía, procesos de recuperación de memoria y también de recuperación de patrimonio, que es lo que vamos a ir trabajando. En esta ocasión, como van a ser dos exposiciones fundamentalmente y le damos el saludo desde Quito a todos los que están en Cali y a los que están en Cali que nos saluden y nos damos el abrazo fraterno a todos los que estamos en Quito, en Ecuador. Estamos participando tanto los que son estudiantes de los programas de la universidad. eh, Recuérdame, siempre me olvido, Universidad Autónoma de Occidente. Autónoma de Occidente, de la Universidad Autónoma de Occidente que está en Santiago de Cali y de nuestros estudiantes de los programas de comunicación digital y comunicación transmedia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, les voy a hacer primero la presentación de Ismael, que va a abrir este conversatorio y luego pasaremos a Franklin, que es docente de nuestra especialización en comunicación digital y con quien hemos trabajado ya varios proyectos de hipermedia, trabajos hacia concreción de estrategias transmedia. Bueno, les voy a contar para los amigos quiteños quién es nuestro invitado, Ismael. Ismael Cardoso es docente y comunicador social de la Universidad Autónoma de Occidente. Es doctor en comunicación, ocio y cultura para el desarrollo humano de la Universidad de Deusto en España y magíster en dirección y gestión de instituciones educativas de la Universidad Regiomontana de México. Actualmente es director de la especialización en estrategias de comunicación transmedia y del área de narrativas digitales de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente. Es un académico y docente que se ha centrado en las áreas de narrativas digitales, podcast, transmedia, storytelling, producción audiovisual, pedagogía activa y comunicación inclusiva, en las que ha realizado distintas ponencias, publicaciones nacionales e internacionales en Colombia y en el extranjero. Además, es investigador junior de Colciencias y tiene más de 20 años de experiencia. Ha sido productor en Telepacífico, Tiempo de Cine y RCN Televisión. Además, es fundador de Subliminal Producciones y ha trabajado en varias campañas audiovisuales. Así que hacemos un salto desde lo profesional hacia lo académico y desde lo académico hacia lo social y en ese trayecto vamos a ver cosas interesantes y cosas que no están desconectadas de lo que son las audiencias, la ciudadanía y lo que se enseña en la universidad. Bienvenido, Ismael. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, gracias a ti. Yo primero preguntarte, ¿cuánto tiempo para saber cuánto tiempo me extiendo? Que tengamos entre unos 25 minutos, 30 minutos para poder luego hacer preguntas. Chévere. Perfecto, maravilloso. Bueno, pues primero les doy el agradecimiento por estar aquí, por participar de este conversatorio, de esta charla. Hoy me voy a centrar en el proyecto de La Paz en mi cuento inclusiva, que es el que como que nos reúne bajo la temática de cultura ciudadana y de paz. Estoy aquí desde los laboratorios de la universidad porque me coincidió con la clase de laboratorio de comunicación transmedia. Por ahí al fondo se escapan y se les da un poco de temor y de pena a algunos, pero digamos que estamos aquí, digamos, en un salón de la universidad. Voy a compartir pantalla rápidamente para... Vamos a ver que finalmente aquí tengo
un primer inconveniente. Vamos a ver. Y vamos a activar aquí. Ahora tengo un lío. Regálame un segundo que tengo que dar como un permiso y como estoy en los salones de aquí, tengo que como que pedir con la clave. Denme 3 minutos, por favor, qué pena. No hay problema. Bueno, mientras Ismael soluciona esto, este pequeño inconveniente, recordarles que lo que estamos programando son varias conversaciones, varios intercambios con docentes y programas de varios países, de varias regiones aquí en América Latina, y también lo haremos con algunos de Europa. Esta es la primera iniciativa que tenemos con Ismael, fundamentalmente para conocer cuáles son las formas de trabajo, cuáles son los intereses y cuáles son las aplicaciones que se pueden ir desarrollando del transmedia, más allá de lo que hemos visto en clases que tienen mucha relación con la industria del entretenimiento. Algo que me interesó mucho de la descripción de Ismael es que tiene este doctorado en comunicación, ocio y cultura. Ocio es una de las palabras que más repelen ciertos académicos, y las industrias culturales y creativas también, a las cuales repelen mucho. Y esto hay que apuntar de manera directa, porque el ocio es algo interesante, algo importante y algo fundamental en nuestras vidas. Entonces, al ocio tenemos que sacarle provecho, y qué mejor con estas aplicaciones y estas formas de contar, de contar historias diferentes y distintas, inmersivas e inclusivas. Bueno, ya regresó Ismael. Sí, ya estamos. Qué Chévere. pena. Discúlpenme. Bueno, aquí vamos a compartir aquí rápidamente. Creo que ya están viendo, ¿verdad? Sí, todo bien. Perfecto, listo. Bueno, alrededor de este conversatorio voy a ir ampliando. Finalmente, pues bueno, creo que todos estamos familiarizados con el término de las narrativas transmedia. Creo que finalmente tanto Jenkins como Scolari pues son autores que reconocemos fácilmente, pero que digamos se me hace interesante siempre como tener estas dos claves aquí, sobre todo ahorita que empecemos a hablar de transmedia e inclusión. El primero, pues obviamente es que el relato se cuenta en muchos medios y plataformas, que sabemos las diferencias entre uno y otro, y que los usuarios participan en esa expansión. Y Jenkins siempre nos ha dicho que cada medio, digamos, está para hacer lo que mejor sabe hacer, es decir, para poder adaptar ese mensaje o para expandir el mensaje a partir de la particularidad de cada uno de esos medios. Siempre tenemos también esta mirada de Praten, ¿no? Con esa guía práctica que finalmente siempre retomamos, y que si bien pues creo que se ha mutado mucho desde 2015 cuando la publica, pero finalmente siempre a mí me llamó mucho la atención esta imagen que está dentro de su libro, y es que él dice que la transmedia está para abarcar todos los sentidos. Y obviamente sí, porque uno piensa que pues al vincular podcast, al vincular web series, al vincular distintos elementos offline, por ejemplo, pues nos permite abarcar los sentidos, ¿no? Cosas para ver, para escuchar, para tocar, para sentir, para hablar, para dialogar y demás. Pero entonces, ¿qué pasa cuando dos de esos sentidos no están en los públicos que nosotros tenemos? Esa es como la pregunta, digamos, de Rotero cuando pensamos en inclusión, que en este caso hablamos de discapacidad visual y auditiva. Entonces, cuando uno piensa que estos dos sentidos, que de hecho normalmente, al menos en términos online, digitales, son los más poderosos, pues, ¿qué es lo que sucede, no? Y para, digamos, complejizar mucho más esta pregunta o este desarrollo, pues, ¿qué pasa también cuando es una temática sobre cultura ciudadana, sobre paz y con niños que tienen discapacidad visual auditiva? Entonces ya el tema se vuelve mucho más complejo, porque no solamente tiene el tema de la discapacidad, sino también la temática de paz y de cultura ciudadana en niños, ¿no? Yo siempre cuando toco esta línea, siempre digo que finalmente cuando hablamos en temas de inclusión, pues aquí hay o podría haber una doble exclusión, ¿no?
porque cuando hablamos de paz y cultura ciudadana, en los que menos pensamos es en los niños. O sea, siempre pensamos que alguien hable sobre paz y cultura ciudadana o que la defina, o políticas gubernamentales, ¿no? O que este tipo de ONGs, ¿no? Pero nunca nos hemos detenido a pensar que cuáles son los imaginarios y las percepciones sociales de los niños, siempre están invisibilizados, ahí podría gestarse una primera exclusión. Y después, pues niños con discapacidad visual y auditiva aún más, porque finalmente ahí hay una doble exclusión. Cuando hablamos de inclusión, a mí me gusta hablar de que finalmente no son visibles. Es que cuando excluimos, invisibilizamos. O sea, cuando nosotros hacemos esas estrategias o esa línea de la exclusión, pues simplemente es que decimos o hacemos de cuenta que esa población no existe. Entonces, el simple hecho de pensar en un producto o en una narrativa que pueda visibilizar a estas poblaciones, pues hombre, ya es un ejercicio lo bastante, digamos, complejo y lo bastante significativo, ¿vale? Tanto para ellos como para nosotros como sociedad. Entonces, esa finalmente es como la línea y la pregunta, digamos, que se desarrollaba, y era cómo construir entonces una narrativa transmedia inclusiva, hablando de discapacidad visual auditiva, sobre paz y cultura ciudadana, pero digamos desde el punto de vista de los niños y las percepciones sociales. De ahí entonces que abordamos en primera instancia fueron 3 ejes temáticos, que no tenemos todo el tiempo para desarrollar, entonces terminamos en 4, ¿no? Porque encontramos que era clave desarrollar la pedagogía activa, porque de todas maneras había que hacer un ejercicio al interior de un salón o de un aula, formal o no formal, que estuviéramos con los niños para poder tocar los temas de paz y cultura ciudadana, poderlos permear y llegar a esas percepciones. Pues obviamente el primero son las narrativas transmedia, donde se tocó también la interactividad, la interacción, las características sobre, obviamente, el concepto del prosumer, de los prosumidores. La pedagogía activa, que ya fue la última que llegó, pero en este orden, digamos que llegó allí de segunda, el elemento de cultura ciudadana y obviamente pensar en comunicación e inclusión para el desarrollo de estos productos inclusivos, ¿no? Este primer eje temático, pues obviamente es el de narrativas transmedia, lo voy a pasar muy rápido, es pensar esta línea, digamos, de lo que se desarrolla en la expansión de los contenidos, pero lo que generamos nosotros también como realizadores, pero también pensar en lo que generan, digamos, las demás personas al poder tener esa posibilidad de interactuar, digamos, propias del prosumo, ¿no? Entonces, de ahí por eso estas fórmulas del canon, del fandom, de la industria de los medios, de la cultura participativa es clave, incluso en conceptos de inclusión, porque también tenemos que pensar en esa posibilidad, o sea, cómo van a interactuar las personas al interior de los productos que nosotros hagamos, independientemente, digamos, de la discapacidad. El segundo era la pedagogía activa, porque sabíamos que íbamos a tocar los temas de paz y cultura ciudadana, pero entonces, ¿cómo tocamos esos temas en niños, ¿vale? Para poder llegar a encontrar los insumos, ¿vale? Y las percepciones sociales que ellos tienen sobre paz y cultura ciudadana. Entonces nos apoyamos mucho en la pedagogía activa como ese camino para desarrollar, en donde finalmente actuamos pues como guías y facilitadores del proceso o del acto educativo en el aula, pero donde finalmente el quehacer de los estudiantes, en este caso de los niños, es el que fortalece el aprendizaje y el que genera finalmente las posibilidades pues, de conocimiento. De ahí, por ejemplo, que se habla del aprendizaje relacional. El tercer eje es el de cultura ciudadana. Nosotros aquí, pues en Colombia, tenemos esta digamos, gran línea alrededor de la cultura ciudadana que nos deja Antanas Mockus, que finalmente pues toca en sus documentos ponerle muchos alcaldía de Bogotá porque fue alcalde de Bogotá en el 95, pero que en realidad sabemos que el espíritu, digamos, de su pensamiento está allí, en esa idea que tuvo alrededor del concepto de cultura ciudadana y que finalmente se deriva en esto, ¿no? El conjunto de costumbres y demás, pero también esto, clave Tunjano, donde nos dice que, hombre, es necesario desarrollar esa pedagogía donde haya una corresponsabilidad entre los actores, la sociedad, la familia, profesores, vecinos y Estado. Y ahí vamos encontrando cómo vamos abarcando esa cultura ciudadana que incluye, ¿vale? Obviamente la ciudad, pero que involucra también a menor escala el barrio, el colegio, la familia y el ser. Entonces vamos encontrando como ese camino que nos va permitiendo pensar que ese proceso pedagógico puede darse desde ahí, de manera escalada, ¿no? Poder hablar de paz y cultura ciudadana desde el ser, después por qué no tocamos al otro que me queda cercano, al amigo, la familia como núcleo de los niños y ahí ir ampliando el esquema, ¿no?
Y obviamente el tema de la cultura de paz arraigado a la convivencia pacífica y la resolución de conflictos, que eso finalmente es clave también tocarlo, porque cuando se habla de cultura de paz muchas veces pues siempre pensamos, por ejemplo, en la paloma con el laurel. Y muchas veces, digamos, el concepto de paz y más, digamos, en nuestras historias de territorio, sobre todo en Colombia, finalmente la resolución de conflictos es clave, ¿no? La convivencia pacífica, pero, digamos, a nivel, digamos, de los niños era esa parte de convivencia y de resolución de conflictos a esa escala, no el tema, digamos, de, llamémoslo de conflicto armado, que finalmente ahí se nos ampliaba, pero que de todas maneras, pues era innegable que había que tocarlo en algún momento y de hecho ahí se trabaja. Y por último, la comunicación y la inclusión. Finalmente es como la posibilidad de desarrollar ese puente entre la comunicación con el entorno, aprovechar la comunicación para unir unas poblaciones con otras, en este caso a una sociedad, ¿vale? Con las percepciones e imaginarios de los niños con discapacidad visual auditiva y por ahí encontramos como ciertos elementos claves para desarrollar y sobre todo las posibilidades de ir pensando en productos, ¿no? De empezar a tocar las posibilidades de trabajar un lenguaje braille, una lengua de señas para poder establecer ese diálogo entre todos y una serie de productos que lo permitieran. Trabajamos una metodología que en su principio se desarrolla desde la investigación-acción, pero que después obviamente termina mutando hacia la investigación-creación, ¿vale? Es importante y clave esto, ¿no? La diferencia entre la investigación aplicada y la investigación-acción, pues finalmente por allí nosotros nos jugamos por este camino, es que finalmente la participación de los actores es clave en la investigación-acción y en la aplicada no tanto, entonces que hay ahí como una línea, ¿no? Y esta invitación, digamos que es clave y que es clave en estos temas de cultura ciudadana, de paz, de memoria y patrimonio y de construcción, digamos, y de responsabilidad y de comunicación para el cambio social, y es que finalmente las investigaciones, los procesos, los productos, pues digamos que también es clave no solamente comprenderlos, sino también abre la puerta para intervenir y transformar socialmente. Tenemos después la definición de investigación-creación para nuestra universidad, que es ese camino que nos lleva a generar productos desde un proceso y una metodología que sigue un rigor y un camino y que finalmente, digamos, es como una línea que nos cobija en todos los procesos de investigación y creación que desarrollamos. Por eso finalmente trabajamos en 3 fases. Una de conceptos teóricos y documentación y revisión documental, que es como casi como lo que he estado esbozando pues en este acervo teórico. Otra ya es la elaboración de la pauta, es decir, cómo íbamos a intervenir, ¿vale? Con estas poblaciones, con estos niños que finalmente se trabajó, ¿vale? Y por último, la implementación y la validación de la narrativa transmedia, que era importante porque no solamente era desarrollarla y presentarla, sino también otras posibilidades de poderlo abordar. De ahí que entonces esta fase 1 pues lleve como a una primera publicación, que eso también es clave, son ejercicios en donde paulatinamente, digamos, vamos compartiendo el conocimiento y tenemos esta publicación. Sí, yo lo pillé en una publicación y me pareció bacano, pero era como una... ¿No? ¿Es una imagen? Sí. Vale. Te la buscaste en Google normal. A mí pues ahí. Lo más cagado es que... Bueno, y le podemos... Sí, ya veo cómo lo pago. O sea, está puesto exactamente así. Exactamente donde tiene. Sino que es que sabe dónde se va Pachi. Bueno, yo creo que... ¿Los Samsung? Sí, no, pero ese fue hecho para... Se va a hacer así, queda perfecto. Es que no tengo... Es que por ahí va, eco. Bueno, entonces esta primera fase, les decía, finalmente se aborda. ¿Y cómo se hace? Pues un análisis comparativo de distintos modelos de producción transmedia, pensadas desde una forma inclusiva. Entonces trabajamos estos 3 documentos, el de Praten, el de Hayes con la traducción, digamos, de Eduardo Prádanos y el de Anaí Lobato de la Nacional de Rosario. Encontramos todos estos comparativos y estas líneas, digamos, opuestas en común para desarrollar nuestro primer proyecto o línea preliminar inclusiva, que fíjense que lo pusimos en signos de interrogación porque finalmente si yo le quito la palabra inclusivo y lo miro abajo también me sirve para otras cosas. Entonces digo, no nos da. Este fue un primer acercamiento, pero en realidad no nos da. O sea, yo con esto puedo hacer una transmedia sin que sea inclusiva, pero finalmente sí llegamos a la construcción de este modelo que está un poco pequeño, pero era como para ampliarla, para acercar la discusión, en donde fíjense que lo que pensamos es que este modelo lo que hacía era partir la audiencia
Entonces, normalmente siempre cuando hacemos narrativas transmedia nos dicen cuál es su público objetivo, cuál es su target, pues si todavía algunos usan la palabra. Entonces, o la audiencia o los usuarios, dependiendo pues de los autores. Entonces uno dice, no, venga, acá no puede haber un solo público. Aquí hay 3 audiencias que finalmente las tenemos allí, y es audiencia con discapacidad visual, audiencia sin discapacidad, que eso es muy importante y eso, ahorita lo veremos por qué, y audiencia con discapacidad auditiva, que finalmente después la audiencia con discapacidad auditiva se nos dividió en 2. Quienes saben lenguas de señas y quienes no, porque son los que tienen implante coclear, que pueden, digamos, gesticular ciertas palabras. ¿Y por qué digo que es importante pensar la audiencia sin discapacidad? Porque a veces podemos caer en una trampa, y es que cuando a veces hablamos de inclusión, terminamos excluyendo a las personas que no tienen discapacidad. Entonces, como que empezamos a pensar inmediatamente solo en braille o solo en lengua de señas, y entonces las personas que no sepan braille y lengua de señas, pues quedan atrás. Entonces, a veces caemos en esa trampa, entonces finalmente sí hay que, digamos, hacer esa línea, o sea, no podemos incluir excluyendo, ¿vale? Y desarrollamos esta serie de productos o de líneas, ¿no? Audiovisuales que pudieran tener subtítulos, lengua de señas, o productos audiovisuales, es decir, que si yo no puedo escucharlo, puedo entender, o si yo no puedo ver el video, con solo el audio entenderlo. Impresos en alto puntaje, en braille, impresos en digital, audiolibros, juego de mesa inclusivo, páginas web, offline y contenidos unitarios como podcast y demás, que sabemos que los podcasts como tal pues tendrían con una dificultad para la discapacidad auditiva, pero hay otras formas de alcance, entonces de esa manera como que abarcamos, digamos, las líneas comprendiendo esos elementos de inclusión. La fase 2 entonces es la elaboración de la pauta metodológica, que finalmente por aquí, si me ven ahorita lo vemos a full, pero es este documento que finalmente después se los comparto, que tienen acceso a todos. Nosotros todo lo dejamos a disposición de las personas para que lo quieran ver o aplicar, ¿vale? Y fue esa pauta donde tocamos todos los componentes de pedagogía, tocamos taxonomía solo de VIX, tocamos aprendizaje significativo, tocamos ABCBEL, bueno, en fin, o sea, toda esa línea, digamos, de componente para poder llevar un proyecto que tenía la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, que se llamaba La Paz en mi Cuento, convertirlo a La Paz en mi Cuento inclusiva. Entonces, miramos las pedagogías que ellos tenían, las abordamos, trabajamos los documentos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, lo trabajamos bajo esa línea, adaptamos el modelo, hicimos un foro con expertos para saber si funcionaban o qué podíamos hacer. Finalmente, buscamos las aprobaciones institucionales del Instituto para Niños Ciegos y Sordos, del Instituto de Terapia Especial de los Sentidos ITES, que es el que maneja lengua de señas en nuestra ciudad, y por último, pues de un colegio de niños sin discapacidad que finalmente también pudiera adaptarle. Entonces, de esa manera hicimos estos 8 talleres que en el camino teórico abordamos que íbamos desde el ser hasta más amplio. Entonces, yo soy paz, mis amigos, la familia, Cali como ciudad, mi vida, mi aventura, somos iguales, somos diferentes, que es desde Colombia, como ya abarcado más, y mi compromiso es, porque lo que buscábamos es que ese último taller los niños se comprometieran en un acto de paz y cultura ciudadana, y termina como cerrando todo el ciclo. Entonces no solamente era conocer las percepciones sociales, sino también, digamos, empoderarlos como actores principales e importantes en el desarrollo de la paz y la cultura ciudadana. Ya con esa pauta, pues, ¿qué nos faltaba? Pues ahora sí, ir a desarrollar los talleres, aplicarlos, desarrollar los contenidos y de ahí elaborar la transmedia, ¿vale? Para esa transmedia, pues finalmente esas mismas 3 instituciones que nos avalaron, fuimos a las que fuimos, 67 niños en total, entre niños con discapacidad visual, niños con discapacidad auditiva. Se desarrolló entonces una bitácora, un diario de campo de todos los encuentros, porque finalmente, pues al ser las poblaciones y 7 talleres y con toda la población, pues eran 28 talleres los que finalmente aplicamos, ¿vale? Nos pidieron en el instituto crear un 8º taller para los padres de familia sobre paz y cultura ciudadana, también se vinculó entonces al proceso y de manera tardía, pero se abarcó. Y obviamente, digamos, este trabajo aquí de La Paz en mi Cuento inclusiva, que finalmente allí como que me genera la transmedia, pues, para poderla abordar. Voy a tener aquí, vamos a ver si vemos aquí. Hace rato no habría Zoom, pero mucho rato. Y aquí voy a trabajarlo aquí. Voy a compartirles primero toda
La página que contiene todo el evento y la narrativa transmedia contiene todo, que finalmente es como la línea, y obviamente allí también está la, ¿Y para la ti, presentación. qué es la paz? Entonces voy acá a compartir, para darle share sound, y aquí estamos. Eco. Vamos a ver cortitito esto. Me dicen si están escuchando, ¿vale? Perfecto. ¿Qué es la paz? Ya no se oye. Estaba oyendo, ya no. No tirar basura. No hay que ensuciar las calles, no porque se ensucian las calles, hay que respetar nuestra ciudad. Yo cuido nuestra ciudad, cuidando los pajaritos. Es importante respetar el semáforo para evitar accidentes. Pues te damos la bienvenida al proyecto Transmedia La Paz es mi cuento inclusiva, realizado por la Universidad Autónoma de Occidente y la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Cali. Una narrativa transmedia que quiere darte a conocer los imaginarios de paz y cultura ciudadana de niños y niñas de 3 instituciones. El Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, el Colegio Arango y Cuero y el Instituto de Terapia Especial de los Sentidos ITES, a partir de la aplicación de una pauta metodológica en pedagogía activa compuesta por 7 talleres desarrollados con los niños y niñas y de un 8º taller con sus padres de familia. El diseño de esta pauta pedagógica sugiere un recorrido que va desde el ser, los amigos, la familia, el entorno, la ciudad, el autocuidado y la tolerancia para llegar a la formulación de ese compromiso individual de cada niño y niña alrededor de la paz y la cultura ciudadana. Me comprometo a no tirar basura en los ríos y cuidar el medio ambiente. Complemento a cuidar los amigos. Comento a cuidar, ayudar, mamá, a mi hermana. Me comprometo con mi tierra a ser una niña de bien. La Paz es mi cuento inclusiva se compone de una webserie que reúne todos los imaginarios de los niños a lo largo de los 8 talleres, una cartilla impresa en alto puntaje y en braille que contiene las manualidades adelantadas por los niños y niñas de las 3 instituciones, así como algunas frases que reflejan sus imaginarios de paz y cultura ciudadana. Un juego de mesa para afianzar los conocimientos alrededor de la paz y la cultura ciudadana, diseñado con los productos realizados por los niños y niñas. Un podcast con las historias de vida de algunos niños y niñas contadas por ellos mismos y por sus familiares. Un ecosistema de redes sociales compuesto por Instagram, Facebook y Twitter que dio cuenta de lo sucedido durante los talleres. Una muestra interactiva offline en el Banco de la República de Cali, donde se realizó el encuentro físico de los niños y niñas participantes y donde todo el público pudo no solo apreciar cada uno de los contenidos, sino también generar los propios para ser parte de esta narrativa. Y una página web que contiene no solo todos estos productos en versiones descargables, sino también la pauta metodológica para quien la quiera replicar y que se complementa también con una segunda webserie que evidencia cómo se aplicó en cada uno de los talleres al interior de las 3 instituciones. Bueno, yo creo que por tiempo lo... aquí está. Por tiempo lo dejaré ahí. Pero finalmente ahí se puede evidenciar como el trabajo, por eso les compartía la web, porque finalmente la web nos permite trabajarlo todo. Es decir, ver
la cartilla inclusiva que se puede descargar, digamos, en digital, la webserie que finalmente tiene las 3 versiones inclusivas, subtítulos, lengua de señas y demás, el acceso a los podcasts que expandimos las historias de los niños con algunos, fuimos a sus casas, conocimos las historias con sus familias y demás. La versión impresa de la cartilla, ¿vale? Conecta, que son todas las redes sociales que igual también pueden acceder pues a todo el proceso y lo que hemos desarrollado. El juego de mesa inclusivo, que ahorita se los muestro también, pero que lo pueden descargar, imprimir, lo pueden jugar y demás alrededor, con todos los dibujos y las niñas y los que desarrollaron. Fotos e imágenes de lo que fue todo ese encuentro en el Banco de la República, una muestra museográfica, digamos, del trabajo y demás, que además que fue el momento donde todos los niños se conocieron, porque pues con cada uno trabajamos de manera diferencial en sus instituciones. Y la pauta metodológica, que finalmente es cómo hicimos los talleres y cómo se comporta en línea, pues ahí está todo el desarrollo metodológico de los 7, 8 talleres, incluidos desde padres, lo que desarrollamos y demás. Y pues como hace parte de la tesis doctoral y de los componentes de nuevo conocimiento, también las publicaciones, digamos, que tenemos a lo largo, digamos, de los elementos. Ahora, ¿cómo finalmente siguió entonces este proceso de esta narrativa sobre paz y cultura ciudadana? Pues lo que siguió, digamos, fue precisamente pues este ecosistema que ya lo vimos con la cartilla, con la muestra, la página web, los juegos de mesa, la pauta metodológica y la validación que la hicimos a partir del desarrollo, digamos, de las encuestas y los elementos sobre la percepción de paz y cultura ciudadana, pero también la exposición del producto, pues, en diferentes festivales y demás a lo largo del mundo, donde recibimos, pues, selecciones oficiales, premios y demás, y que tenemos como ese recorrido. Finalmente, lo que hicimos fue los ajustes, después de la validación y del camino de esta investigación-creación, aumentamos mejor la duración de los talleres, ¿vale? Del tiempo, pasamos de 1 hora a 2 horas, porque finalmente con la discapacidad visual auditiva hay que tener un poco más de tiempo para poder lograr los objetivos de aprendizaje. Un menú de actividades mejor de juegos, y no decir que este juego para este taller y demás, sino tener más actividades que se puedan desarrollar, ¿no? Cuentos específicos para cada una de las historias, y de esa manera se fortaleció la pauta pedagógica. Y para la producción de la transmedia inclusiva, pues como lo vieron, finalmente lo que hay que entender es que en esta transmedia la estética pasa a un segundo plano y lo que más importa es el concepto narrativo, el contenido. Entonces no podíamos como parar la intervención de los niños para enfocar mejor o para poner el micrófono de mejor manera, sino que sacrificamos muchos aspectos técnicos para poder que fluyera el taller y de esa manera poderlo desarrollar, ¿vale? También es clave desarrollar repasos, porque en esos repasos no solamente los niños como que retoman lo visto en el taller, sino que te dicen más cosas y eso fortalece la transmedia. Y obviamente ya unos temas que tenían que ver con pandemia, con el uso pues de los elementos allí de interfaces. Por último, pues las conclusiones y reflexiones que son claves en este tipo de ejercicios, pues obviamente a partir de los objetivos específicos, y es que finalmente el modelo que desarrollamos es adaptable, o sea, lo que buscamos es que esta pauta no se tenga que hacer al pie de la letra, sino que se pueda adaptar, ¿no? Lo que ya dijimos es mejor aumentar la cantidad de talleres que aumentar la intensidad horaria, o sea, 2 horas es más que suficiente porque en niños más tiempo ya el proceso pedagógico no se da. La validación, digamos, de los proyectos transmedia, digamos, aquí se da en doble vía. La forma como se reconocen y se acogen los conceptos de paz y cultura ciudadana, pero también la forma si verdaderamente este proceso inclusivo llegaba a ser transmedia como tal, y pues obviamente una serie de limitaciones, pues digamos, sociales y de contexto que se desarrollaron, y que tiene una visión de línea futuro, y es el análisis de la transmedia como tal, que no lo hicimos y por ahí ya alguien lo tomó y lo retomó en otra tesis, pues en otro país que también lo está tomando como una línea, como uno de los objetos pues de estudio. Los testimonios que hacen parte de la narrativa también hay mucho, digamos, de dónde tocar, porque por ejemplo, si un niño te dice que la casa a veces no es un lugar seguro porque ahí también suceden cosas, pues ya te vas dando cuenta del concepto, el contexto social y el acompañamiento que ejerce y también el camino que se da. Y obviamente esta realización de pauta adaptada, digamos, al ejercicio de poder compartirla, ¿vale? Que es lo que buscamos, la pauta está ahí,
que se adapte y se trabaje en otro tipo de discapacidad o en otras ciudades, en otras líneas y demás, que es verdaderamente como lo que nosotros buscamos y queremos, compartir ese conocimiento, presentar esta narrativa como un caso, digamos, de narrativa transmedia inclusiva sobre paz y cultura ciudadana, que muchas veces, digamos, se puede volver a retomar y se puede tocar. Este entonces es el proceso de este proyecto de narrativa de paz y cultura ciudadana inclusiva con niños. Los productos pues están acá, lástima, por el acercamiento por ahí está el braille, que también es un aprendizaje grandísimo en ese proceso, la pauta que tienen como el acceso, y obviamente el juego de mesa también se pensó inclusivo, entonces también está en alto relieve, tiene el dado en alto relieve para que se puedan jugar, las fichas pues obviamente usamos animalitos para que al tacto se pueda reconocer entre los animales cuál es tu ficha, y obviamente todas las tarjetas del juego también están en braille para que se pueda jugar. Entonces también intentamos adaptar de forma inclusiva la mayor cantidad de productos que pudiésemos, y ese fue también un ejercicio pues demandante. Y eso es la presentación de este proyecto. Les agradezco mucho. No, muchísimas gracias, Ismael. Un proyectazo muy grande, grande en concepción, en aplicación y en impacto que estamos viendo. Les recordamos que pueden hacer preguntas por el chat al final de todas las exposiciones. Ahora vamos con nuestro siguiente participante desde Quito, Ecuador, que es Franklin Aguilera. Franklin es licenciado en Comunicación para el Desarrollo por la Universidad Politécnica Salesiana. Por ahí vi algunos de la Politécnica Salesiana. Tiene una maestría en Periodismo de la Universidad de las Américas y está ya a puertas de presentar su proyecto de titulación también de la maestría en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Es actualmente director de la carrera de producción audiovisual del Instituto Tecnológico Sucre aquí en Quito, y fue productor por varios años del Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina, CIESPAL, y también es fundador de Arsquitensis, un proyecto hipermedia para todo lo que es cultura y patrimonio. Adelante, Franklin. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por haberse conectado. Ismael, muy bueno, tu proyecto está de lujo, vale la pena replicarlo. Te lo vamos a copiar en algún momento. Esa es la idea, ¿no? Me olvidé de decir que Franklin también trabajó haciendo producción audiovisual para todo lo que es, para la institución de discapacidades aquí en el Ecuador. Entonces tienen ahí algún match, un empate con eso. Sí, es interesante porque los contenidos, siempre tomando en cuenta esto de la inclusividad, no logramos trabajar con niños, más bien con adolescentes y personas adultas, porque había un cierto grado de complicación años atrás, obviamente, cuando recién se estaban tomando políticas acerca de las personas con discapacidad. Pero de ahí sí, vale la aclaración que hizo Pablo. Gracias por decirlo. En este punto voy a compartir pantalla. En mi presentación. Un segundito, por favor. Ya, no sé si se ve la pantalla. Sí, sí, fuerte y claro. Ya, solo déjame porque no me sale el mouse. Quiero reducir esto de acá. No se quita. Bueno, entonces lo que voy a presentar es este proyecto que estoy realizando, que es parte de mi proyecto de final de la maestría en la Universidad Nacional de Rosario, en la maestría de Comunicación Digital Interactiva. El tema es memoria y patrimonio. Entonces vamos a ver algunos puntos que nos van a permitir identificar por qué este nexo entre memoria y patrimonio, que es como muy válido. Vamos a ver, quiero ver algo aprovechando la invitación de la Universidad Andina Simón Bolívar para todos ustedes. Y vamos a ver esta parte de aquí, que es un pequeño video que lo hemos hecho con Pablo para Arquitensis, que es donde realizamos este tipo de contenidos. Y aquí podemos apreciar algo que es como bastante interesante. Solo denme un segundo. Lo que pasa es que no veo si es que estoy compartiendo bien esta parte de aquí. Denme un segundo nomás. Voy a optimizar esto. Compartir, ya.
Sí, porque no me dejaba. Ahí está la pantalla. Ya, entonces ahí sí voy a darle play. Chequémoslo y lo comentamos. La única vez que, por ejemplo, el mural fue grafiteado en su parte inferior fue en algún levantamiento indígena donde se convulsionaba la ciudad y hubo un grafite que decía: la revolución bolivariana nació aquí. Era muy interesante el grafiti porque realmente era una recordación de que el pensamiento de Bolívar era un pensamiento oculto, que en América Latina habíamos escondido esa necesidad de que Bolívar sea el hombre que nos ilumina hacia la integración. Entonces, como podemos ver en este todo, algo que ha dicho Pablo desde que le conozco ya hace varios años atrás, es siempre que la ciudad es un museo vivo y abierto y eterno, que en cada punto podemos encontrar cualquier obra de arte, cualquier cosa que tiene una historia que contar, como este caso del mural que se encuentra en la parte de afuera de la Universidad Andina Simón Bolívar, hecha por el muralista Pavel Ewes. Y es interesante, como dice, que la Revolución Bolivariana nació aquí. Es interesante cómo ese es el único grafiti que tuvo la universidad y es una historia que nos cuenta el artista desde su memoria para resguardar ese patrimonio que está ubicado ahí, que nosotros lo podemos ver en la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces eso quería como mostrarlo. Otro contenido anexo sobre esto es este que estamos aquí, que es un video con texto, es un video de lectura, que podemos encontrar algunas descripciones y algunas preguntas, un llamado a la acción de los espectadores. Para que sepan cómo se hace, este es un mural, tiene una especie de rompecabezas que lo conforman y tiene una historia por detrás, por eso lo cité ahora. El mural fue ubicado en la parte norte de Ecuador, en otra provincia diferente a Pichincha, donde se encuentra Quito. Entonces, podemos encontrar esto que está montado acá y hay muchas historias al respecto de la ciudad, desde la memoria y ese rescate o la recuperación del patrimonio o de llamar a la memoria al patrimonio que podemos encontrar con estas piezas o estas obras de arte, como en este ejemplo que estamos viendo acá. Dejamos que lo vean. Entonces, ¿cuántas historias cuentan cada pieza? Ese es como el detonante, ¿no? Y la ciudad es un museo abierto y eterno. ¿Voy a pasarlo? Entonces, la idea de esta inmersión que se busca en este tipo de proyectos en plataforma o estos proyectos digitales es estar rodeados por una realidad completamente diferente. Algo que no conocíamos, como en el caso de los dos ejemplos que les acabo de poner, que a lo mejor lo vemos cuando transitamos por la ciudad, pero que no los conocemos, no sabemos su historia, y que esto puede ayudar a reforzar ese interés que tenemos por las obras de arte que se encuentran dentro de la ciudad o de las historias que se encuentran dentro de la ciudad y que no las conocemos y vale la pena mostrarlas. Nosotros hicimos este proyecto con Pablo que se llamaba El Otro Turismo, ¿sí? En la parte alta está la URL, que ustedes pueden revisarlo. Lo hicimos en el 2020 y lo que buscábamos con esto es un espacio donde contemos las cosas de turismo, pero fuera de los circuitos oficiales de turismo dentro de la ciudad. Entonces, este proyecto fue realizado con la Universidad Andina Simón Bolívar, también recibimos ahí unas selecciones oficiales, y lo interesante es que este proyecto lo montamos en el software Clint, que sirve para hacer contenido interactivo o para hacer web docs. Y lo más importante es que tenemos muchas rutas de navegación. Lo que buscábamos era que el usuario navegue como él guste y que no tenga como una ruta guiada completamente lineal que viene del documental tradicional, sino que más bien pueda participar o pueda seleccionar cada uno de estos componentes o de estos menús de acceso para que haga su recorrido, que eso era lo interesante que buscábamos acá. Les recomiendo que lo vean, está bastante bueno y nos ayuda visualizando, que eso es importante. Entonces, la no linealidad de las rutas de navegación es producto de estos espacios que tenemos dentro de las plataformas. Aquí en la pantalla tenemos una captura de otro producto que desarrollamos también, otro proyecto, perdón, que desarrollamos también con Pablo, hecho en Clint, en este software. Este es el mapa de sitio o el storytelling que tienen. En el centro está la conexión del home y cada uno de sus enlaces, que lo hicimos para el Museo de la Memoria. Este es interesante porque se realizó obras audiovisuales, se recopiló información, se incluyó nexos, se incluyó PDFs también, y se utilizó mucha infografía o mucha ilustración para los accesos de cada uno de los puntos que tenemos aquí, al igual que mapas de recorrido.
Entonces, esta evolución del medio audiovisual ayuda gracias a las plataformas digitales que cambian esa forma tradicional de producción, distribución y consumo de contenidos, que eso es lo importante y lo que nos permite llegar a este tipo de contenidos o a esta distribución de estos contenidos que hemos realizado. El caso del tema es el webdoc con narrativas digitales para la transmisión del patrimonio histórico-cultural sobre el proceso de extrañamiento en la Real Audiencia de Quito. Lo que se busca es contar y construir historias en estos entornos digitales que son enciclopédicos, como marcamos en pantalla, pues tienen la capacidad de procesar y almacenar grandes cantidades de información digital. Esta información genera posibilidades narrativas increíbles, grandes, amplias, o en algún punto de recolección en un solo espacio de información que está regada en muchos lados que facilita el consumo de estas historias por parte del usuario. La memoria comunicativa y participativa que forma en sí la memoria social colectiva en nuestro proyecto es tener esta comprensión de la cultura y patrimonio desde la memoria, porque todos somos sujetos que tenemos memoria en algún lado, pero como conversamos con Pablo, es una memoria como muerta. Lamentablemente en nuestro país, no sé, yo creo que se replica en América Latina, nuestra memoria está como olvidada, como sepultada, tiene breves lapsos de lucidez, pero sin embargo no la tenemos como marcada ahí para recordarla todo el tiempo. Entonces, el proyecto lo que busca es dentro de la memoria comunicativa y participativa generar todo este proceso del extrañamiento de Quito, que es la expulsión de los jesuitas por parte de la corona española en la Real Audiencia de Quito. Dentro de la parte teórica, el documental expandido y los contenidos multiplataforma, lo que se tomó en cuenta es el proceso de la remediación y el proceso de mediamorfosis que atraviesa el documental tradicional y que lo atravesado desde siempre, porque el proceso de distribución del documental tradicional siempre se colocó en televisión abierta, en la que lo tenías que ver de corrido, no podías pararlo, lo consumías de manera completamente lineal, lo mejor tenía unos cortes o unos intercortes publicitarios. Entonces, no ayudaba mucho. Con este boom de los entornos digitales o o la manera de consumir dentro de estos entornos, se puede generar estrategias narrativas desde los multimedia como piezas claves para la construcción del relato. Esta fue la propuesta resumida, obviamente teórica, que se manejó dentro del proyecto. En esto tuvimos algunas preguntas, que es la recolección de información que buscamos para la elaboración de este webdoc, es cómo se produce, qué elementos se debe tomar en cuenta y cómo se configura el relato expandido y sus relaciones entre género y plataforma, entre géneros y plataformas. Estas preguntas son las preguntas detonantes para la elaboración de esta investigación que nos llevaron a los espacios físicos y digitales, y por ende, 2 puntos, la lógica narrativa transmedia con expansión de relatos y estas estrategias de cómo se usan las narrativas digitales. Entonces, dentro de la parte metodológica se utilizó una metodología cualitativa que lo que buscaba, se realizó un panel de expertos a los cuales se les consultó desde la perspectiva holística que ellos tenían de sus proyectos, qué era lo más idóneo para hacer y tener una especie de suerte de encontrar similitudes entre estos proyectos. Qué expansión mediática lograba el documental interactivo o el webdoc y cómo aplicaban las narrativas transmedia. Estas entrevistas tenían preguntas de guías, eran unas preguntas semiestructuradas, en donde buscábamos relación con el contexto, con las experiencias y los conocimientos de este panel de expertos. Además, se hizo una observación de casos emblemáticos de ficción y tramas históricas, siempre desde la narrativa del patrimonio material e inmaterial, que era la similitud que buscábamos con nuestro proyecto, y en el caso del webdoc, los elementos narrativos, cómo generar esta relación de emoción y las relaciones con las experiencias que tenía en el usuario. Si se quiere, el nivel estético y el nivel de experiencia del usuario que tenía. Los documentales, aquí hay unas muestras de los que nosotros revisamos, que el uno era Las Sin Sombreros, de la televisión española, el otro era Proyecto Waltz, y el otro era Malvinas 30, de Argentina, que los revisamos para ver estas ideas o lo que teníamos en cuenta. En la parte baja tenemos también los contenidos que se realizó en el Museo Numismático y que también los tomamos en cuenta para este desarrollo. El análisis después de lo que nos contaron estos expertos es una relación en cómo utilizan los espacios, la narrativa directa o indirecta con los personajes y las acciones y los sucesos de cada uno de estos acontecimientos que nos muestran acá.
Estos elementos narrativos son similares en todos los proyectos que se analizó, e inclusive se analizó aquí todo el otro turismo para ver si tenían similitudes con estos, y claro, por ende las tenían. Lo importante es que en cada uno de estos proyectos el manejo de la humanización de estos personajes como que marcaba la línea guía para realizar estos procesos. Siempre agregados a la estética y a la funcionalidad del sitio para generar una experiencia viable de los usuarios que sea atractiva y que los envuelvan dentro de las historias y sobre todo que complementen sus conocimientos, que era lo que nosotros buscábamos. El tema del extrañamiento de Quito está aquí marcado, entonces el proceso se realizó en 1767, pero tengo un video acá que es como un poco más explicativo, ¿sí? Entonces aquí llegó la orden, el presidente José Dibuja la ejecutó y se tomó 11 días. Entonces esta parte la he citado aquí porque las personas, los jesuitas de la orden tenían que reunirse desde Piura y al norte en Popayán, y otros llegaron del oriente a la costa para que fueran expulsados. Este proceso en la Real Audiencia tomó 11 días, pero tengo un video corto que está aquí por Enrique Ayala Mora que nos puede contar un poco este proceso que les estoy hablando aquí, que sería como más ilustrativo. La expulsión o extrañamiento de los jesuitas del Imperio Español se dio en un marco europeo y americano, digamos, hoy llamaríamos internacional, de lucha, de tensiones entre la ilustración secular, en algunos casos ilustración católica, y la fuerza política que una organización dentro de la Iglesia Católica había adquirido a lo largo del tiempo. Ya, entonces ahí fue un breve resumen. En esta parte nosotros lo que tratamos de hacer es dividir en secciones al webdoc. En el primer punto tenemos los relatos donde están los procesos históricos sobre los temas políticos, sociales y económicos que provocaron la expulsión. La segunda sección sería la ubicación, el territorio y la influencia de la orden jesuita en la Real Audiencia de Quito. Y al final sería narrar el proceso del extrañamiento en los 11 días, desde dos visiones, desde historiadores laicos y, historiadores de la Iglesia Católica. Estas tres partes nos permiten generar un sinfín de contenido que se lo puede ir jugando tanto en el webdoc, dentro de una plataforma o de una página web si se quiere, y también en redes sociales, que se podría hacer comparativas. Lo que está pensado, por ejemplo, en la parte de relato, donde están los procesos históricos sobre los temas políticos. Los jesuitas realmente fueron expulsados de la audiencia por todo ese poder en decisiones políticas, en decisiones sociales, económicas, que tuvieron dentro de la audiencia en contra de los intereses de la corona, como lo vio la corona española. Entonces, por ahí tenemos un montón de relatos que se pueden realizar. Las ubicaciones es cómo tenían marcado el territorio, cómo estaba marcado el territorio y las influencias de cómo recopilaron o de todo lo que tuvieron esta orden de los jesuitas en la Real Audiencia de Quito. Inclusive hay un libro, El Valle Sangriento, de la coca indígena a la ciencia jesuita en el Chota, entre 1580 y 1700, de Rosario Cornejo Feijó, en el que nos dicen todo este proceso de producción y cómo evolucionó lo que se producía en el valle, dentro de estas tierras, y el cambio que hicieron los jesuitas a la caña de azúcar. Entonces, hay un montón de historias que se pueden hacer a través de las triangulaciones, inclusive de Google Maps, o se pueden generar rutas para conocer esta influencia que tuvieron dentro de esos territorios. Y el proceso de la narración desde estas dos miradas de historiadores. A la siguiente. Entonces aquí tenemos algunos puntos que nos permiten afianzarlos dentro de redes sociales con contenidos un poco más cortos, con movisodios. Puede ser, por ejemplo, el tiempo, la permanencia en el territorio y la expansión de los dominios donde centralizaron el poder de esta orden jesuita. El espacio es cómo lucen o qué funcionan las propiedades de la orden en este momento. Más adelante les voy a mostrar un pequeño video del colegio que está ahora abandonado. Bueno, ya lo van a ver, más bien eso les muestro. Pero cómo lucen estos espacios y cómo están en la ciudad, en las ciudades más bien, dentro de lo que funcionaba antes la Real Audiencia de Quito y lo que está ahora de Ecuador. Y la otra es los actores, las relaciones y los procesos, la participación de las órdenes religiosas, otras órdenes religiosas como los dominicos, franciscanos y agustinos. Estos contenidos serían de un tinte más corto, que se los puede distribuir a través de redes sociales
para que en algún punto vaya el tráfico hacia la página web o hacia el web. Vamos a ver este video de aquí, por favor. Entonces ahí este video nos muestra las instalaciones del Colegio Nacional, que ahora ya no funciona ahí y que realmente están en stand-by. Cuando realizamos la grabación de este video con Pablo, las personas que estaban ahí nos dijeron que lo iban a convertir en un hotel o algo así, si no mal recuerdo. Entonces ahí podemos ver un poco de los espacios que aún se mantienen en pie, tanto deteriorados puede ser, pero que están en pie todavía en el Centro Histórico de Quito. Y para finalizar, o sea, el patrimonio es la herencia histórica para los que habitamos en estos espacios, que eso es como muy importante saberlo y por eso vale la pena rescatarlo y recuperarlo. Y eso de mi parte. Muchísimas gracias, Franklin. Aquí vamos encontrando puntos en coincidencia. Uno importantísimo, tanto el de Ismael como el de Franklin, que tienen mucha relación y tienen mucho que ver con un proyecto académico que tiene relación con algo completamente práctico y que puede ser y que es realizable con ciertas comunidades. Y ese es un énfasis que a mí me gusta hacer mucho con todas las personas con las que conversamos sobre transmedia, que el transmedia no es algo exclusivamente o 100% creativo, sino que tiene que ver con mucha investigación, con mucho trabajo de revisión de lo que existe, de lo que se ha hecho, y a eso, ¿cómo le podemos ir dando ese giro creativo a partir de lo que ya se ha hecho? Y algo también importante que decía Franklin al inicio de su intervención, que te lo vamos a copiar, Ismael. Claro, esto es algo fabuloso porque en nuestros encuentros con Colombia, de donde tenemos que aprender muchísimo, por ejemplo, a mí se me vino mucho a la memoria el proyecto Isidora que realizaron en EAFIT, que es también un trabajo con niños sobre la construcción de lo que quieren hacer con Medellín, desde los niños. Entonces, la construcción de comunidades, ese afianzamiento con las comunidades es interesante que nosotros todavía estamos empezando recién a investigar y a trabajar con eso, que es muy necesario. Ahí, entonces, para los estudiantes tanto de Cali como de Quito, mirarlo desde esa perspectiva de que los estudios que nosotros estamos realizando no se quedan en el repositorio de la universidad, sino que realmente sirven para algo completamente práctico, realizable, que cambia una realidad y que cambia o que ayuda a un proceso de cambio en una comunidad, sea los niños, o sea, y ahí me gustaría preguntarle desde atrás hacia adelante a Franklin, ¿cuál sería la comunidad de usuarios de este proyecto sobre historia? Y a Ismael, una pregunta sobre ¿cuáles fueron estas dificultades de encontrar a los usuarios y a las diferentes comunidades dentro de cada uno de estos grupos objetivos beneficiados o con los que participaron? Franklin e Ismael. Bueno, o sea, no está como que marcado un grupo así preciso, porque no sé si funcione
igual allá, Ismael, ahí tú nos dirás. Pero la generación o el consumo de contenidos desde los usuarios es como, acá en Quito, por ejemplo, es como muy volátil, o sea, es muy difícil de marcarlo. Pero sin embargo, estas estrategias se pueden utilizar dentro del aula, se pueden utilizar dentro de espacios de exposición, se pueden utilizar dentro de conferencias. Y hay un punto, esto que vimos es como la fase 1 de lo que se está maquetando dentro del proyecto. En la fase 2 es expansión y en la fase 3 es la participación, ¿no es cierto? Y la participación lo que se busca es con las experiencias de las personas que han atravesado por esta formación dentro de la Compañía de Jesús, que son como muy, ¿cómo decirlo? Son como muy cercanos a todo este proceso y que o sea, se puede definir de esa manera, pero un público exacto definido, como que no, sino más bien de procesos históricos que tenemos que recorrer a ver cómo pasa y cómo funciona. Sí, yo me uno ahí intentando como enlazar la respuesta y es que me acordaba mucho cuando que a veces uno establece lo que muchos denominan el viaje del usuario, ¿no? O sea, cómo cree uno que llegaría y demás. Y finalmente, yo siempre he dicho que el viaje del usuario tal vez el único que lo hace de la forma ideal es el que creó la transmedia y los productores, porque el público como tal termina llegando de manera intersexual de distintos elementos. Uno piensa en una audiencia y tal vez llega a otra, pero también es lo clave y lo bonito de desarrollar narrativas transmedia. Y es que finalmente, pues puede que alguien se quede solo en el podcast, pero de ese elemento es valioso, o se quedó en la webserie, o se quedó en las redes, pero finalmente todo se va generando esa construcción. Tal vez lo mismo pudiese ocurrir como en el desarrollo de los otros componentes y esta línea inclusiva, ya para ir respondiendo la pregunta de Pablo. Yo creo que cuando yo me pongo a pensar de las mayores dificultades alrededor de los públicos y demás para llegar, pues recuerdo que estuvimos en pandemia y ya que se toca el tema de la inclusión, pues creo que todo lo vivimos. Es decir, primero se abrieron los restaurantes, las discotecas y los centros educativos seguían cerrados. Y lo mismo, digamos, ocurrió. Entonces, imagínense que si los centros educativos eran los últimos en abrir, dentro de los centros educativos los últimos en abrir eran los de los niños. Y dentro de los centros educativos de niños de primaria y demás y tal, pues por las condiciones de salud, los últimos que abrieron eran los niños con discapacidad. Entonces imagínate todo el ejercicio tan complejo que fue, entre comillas, esperar poderla aplicar eso en los talleres, tener los permisos, con todo lo que implicaba, porque tanto tiempo que estaban los niños sin tener, digamos, pues por así decirlo, un acceso pleno a sus centros educativos, pues estaban muy retrasados y decirles que nos dieran tiempo para hacer esto. Entonces fue un tema como complejo para poderlo hacer, pero finalmente fueron jornadas intensivas en donde tocaba aplicar el taller y nos íbamos a otro colegio y nos íbamos a otro y a otro y al otro día fue, y eso fue un ejercicio complejo. Y después ponernos de acuerdo en una fecha para que todos pudiesen llegar a hacer ese encuentro en el Banco de la República. Finalmente también el otro ejercicio complejo al abordarlo con esa audiencia que uno busca, como bien lo mencionaba Franklin, que uno tenía esa audiencia, pero a veces no es el alcance, pero para eso están los festivales, para eso están otras formas, digamos, de ponerlo en contexto, pero queríamos utilizar esa muestra museográfica de forma tal que también nos sirviera para validarlo. Entonces también creamos el QR y desarrollamos esas preguntas y demás para hacerlo. Pero con esas respuestas, digamos, una de las formas fue hacer un Wordle, que el Wordle es pues hay varias ahora, ¿no? Pero nosotros usamos esta, se las pongo allí. Y es que colocábamos la mayor cantidad, teníamos una pregunta que dijera, bueno, en una palabra, ¿cómo califica o cómo describe esta experiencia? Y cada persona iba contando y las palabras que se repetían quedan en esa nube más grande y más grande y más grande, y finalmente también fue una buena forma de poder tener esa línea cualitativa. De hecho, aquí rápidamente creo que la tengo aquí. De pronto pasa desapercibida o pues ahí está, ya, está la pregunta y creo que está ahí. Ese es el Wordle de la entrevista y fíjate que la que más se enalteció fue amor. Después fue felicidad, inclusión y demás, y creo que finalmente es una forma como de evaluar y de poderlo hacer, pero porque era muy complejo tener a alguien o sentar a alguien y hacer un focus group o desarrollarlo de otra manera. Entonces uno también se idea otros mecanismos cualitativos que te permitan también tener datos y desarrollar ese alcance, pero yo creo que eso era de los retos más complejos.
Buenísimo. Hace 2 semanas está circulando por aquí una noticia en Quito de unos resultados de una encuesta sobre consumos culturales y salía que los quiteños son los que menos visitan museos. Y veo que ustedes tienen sus proyectos, también es un foco importante esta exhibición o este montaje en espacios expositivos, o sea, centros culturales, museos, galerías, lo que fuera, ¿no es cierto? ¿Cómo entra en el circuito del transmedia o de la comunicación digital estas activaciones para estos espacios? Si no hay tanto consumo de los usuarios, tantas visitas, ¿qué pasa con estos espacios? ¿Por qué se lo piensa también que sea aplicable ahí? Vamos, Ismael y luego Franklin. Vale, bueno, en este caso fue una doble vía, o sea, se pensó con una doble intención. La primera, que igual también hacía parte, digamos, de poder hacer las cartillas impresas y que los niños pudieran palparla y ver, era poder también en ellos validar que sus imaginarios son tan importantes como para publicar una cartilla o un libro y tan importantes como hacer una muestra museográfica. Entonces, independientemente de quién visitara o no, el hecho de que los niños vieran sus obras expuestas ya era una ganancia inmensa en ese tema del fortalecimiento y de verdaderamente trabajar esas líneas de inclusión. Entonces, ese fue un primer ejercicio que se hizo y que verdaderamente confluyó y que se logró. Muchas veces les decíamos, miren, este es su primer libro, esta es su primera editorial, hay que hacer más, o el hecho de verse y de ver que su dibujo y demás estaba publicado en una exposición, llamémoslo así, decían, hombre, y eso es tan importante para estar acá. Entonces ahí ya hay algo tan valioso desde la comunicación y el sentido de la inclusión y el cambio social clave. Y lo segundo es que finalmente también si Mahoma no va a la montaña, ¿no? Entonces teníamos las líneas de las redes y finalmente lo que hicimos fue replicar muchísimo en redes sociales, en Instagram, están las fotos en la web, están las publicaciones en Instagram, en Twitter, en Facebook, que finalmente quien no llegara o quien no alcanzó a llegar, porque también pues no es que tuviéramos un tiempo amplio de exposición, creo que tuvimos como 3 semanas, algo así, pues tenía la posibilidad de poderlo ver, digamos, al menos en los posts y en las publicaciones y de esa manera, digamos, que nos acercábamos un poco más. Entonces, digamos que fue una estrategia en doble vía que ahí da y que obviamente también yo creo que es de la misma naturaleza pues aquí en Cali y Quito, es decir, la cantidad de gente que finalmente accede y que va a la exposición pues no es tan amplia, pero digamos uno intenta ampliar el alcance, pero también teníamos esa otra línea desde la inclusión y era que queríamos tener un encuentro de los niños, de todos, juntos y que vieran sus obras y qué mejor que una muestra, una exposición donde vieran que sus productos son tan valiosos como para ser exhibidos. Gracias, Franklin. Desde mi punto de vista, o sea, la manera en la que se puede integrar el espacio físico con el proyecto sería como interesante, porque claro, son como productos específicos, muy de nicho si se quiere, pero dentro de integrarlos a través, no sé, se me ocurre ahora de códigos QR, dentro de los espacios podría mejorar la visita que tiene el usuario a estos espacios, o sea, por ejemplo, en el Centro Histórico de Quito. Entonces, por ahí sería, porque claro, el proyecto de Ismael es como, está en el público determinado, ¿no es cierto? En el público específico. Entonces, se lo puede trabajar y circular ahí. En cambio, el que está de mi lado es como un poco más abierto, pero debería ser mucho más de nicho. Podría ser a través de las personas que visitan estos espacios, que los recorren, con un contenido más amigable, a lo mejor complementario, ¿no? de la misma guía que van a encontrar en estos espacios. Por ahí podría funcionar. Creo que es muy específico y muy de nicho. Bien, por ahí. Bien, ¿y cuál es la relación que tienen ustedes en cada uno de sus proyectos con los medios tradicionales? ¿Qué pasa con los dos son productores audiovisuales, han trabajado haciendo series, trabajos audiovisuales para cadenas o para producción tradicional audiovisual? ¿Cómo se mete o cómo la piensan ustedes a la producción tradicional dentro de sus proyectos transmedia, hipermedia, webdoc? ¿Y cómo posicionar estos temas dentro de la parrilla de la televisión tradicional?
Bueno, para el caso puntual, digamos que lo que nosotros buscamos con los medios tradicionales fue una posibilidad de réplica y de ampliar. Entonces lo que se hizo fue buscar toda esta línea de Free Press y desarrollar toda la prensa pues en contenidos de noticias, de artículos o publicaciones en los periódicos, en los noticieros, cubrir la muestra y demás, y creo que eso fue clave, y pues desarrollamos también una suerte de EPK para eso, en donde les entregamos insumos, materiales, imágenes de apoyo y demás, que se logró como gestar. Pero yo creería, y ampliando un poco, yo creo que una de las grandes líneas, y de hecho creo que por eso también, digamos, tenemos la especialización en estrategias de comunicación transmedia, es que al menos en Colombia está ocurriendo un fenómeno, y es que al interior de todas las licitaciones que hay o de los proyectos televisivos que se abren para estos medios tradicionales, ya no solamente te dicen, mira, tienes que crear una serie documental de 52 capítulos a un año sobre esta temática, sino que dentro de los lineamientos te dicen, ¿y cuál es su expansión transmedia? Es decir, ya al menos aquí hay una línea directa y la gente ya se está enfrentando a eso, los productores y demás de audiovisuales, y entonces están diciendo miércoles, o sea, ya no solo tengo que saber de producción televisiva, sino que tengo que ver cómo lo expando o cómo hago una estrategia transmedial que me permita expandir los contenidos y abarcarlos. Entonces yo creo que eso es una buena mirada. O sea, finalmente, siempre se decía que siempre uno tenía que tener un producto nuclear sobre el cual expandir. Por eso se habla del webdoc y demás, de la línea transmedia y tal. Y a veces estos medios, digamos, de pensarse el producto televisivo como el core y de ahí que todo se expanda, sabemos que ahora hay otros modelos en donde no necesariamente tenga que haber uno central, pero creo que es una buena forma de vincularlo. Pensar que finalmente tenemos esos elementos y después los podemos expandir nos da. La televisión comercial y las series de ficción comercial, pues digamos que tienen esa habilidad y le aprendemos muchísimo con las secuelas, las precuelas, las líneas de base, los spin-off y demás que nos permiten abordarlo, y creo que es un buen camino para poderlos entrelazar y vincular, que de hecho es de lo mejor que uno puede hacer. O sea, uno pensar que estos medios tradicionales, digamos, van a quedar a un lado, es desaprovechar una herramienta que finalmente está allí y que es clave para poder expandir estos contenidos en otras audiencias. Sí, yo me acuerdo, o sea, en la maestría al menos, Fernando y Garay, él decía, no se puede alejar del medio tradicional, el medio tradicional está allí. O sea, y el hecho de que la gente lo consuma o no lo consuma, eso no está en discusión, pero tiene que tener ese espacio. Como lo que les había visto, por ejemplo, el de la Sin Sombrero de la televisión española. O sea, nace como un documental tradicional, completamente lineal. Y después evoluciona y cambia o remedia, si se quiere, y lo montan a través de una plataforma y llega a ser un documental interactivo, un webdoc, pero no se ha alejado del otro formato. O sea, de la distribución en un medio tradicional tiene que mantenerse, porque si no, o sea, en algún momento pensamos en el podcast, pero también se lo puede poner en una radio. O sea, pensamos en el audiovisual porque se lo puede poner en la televisión. Pensamos en infografías, pero porque también se lo puede poner en un medio impreso. O sea, no nos podemos alejar de eso, porque es el lenguaje de los medios de comunicación que están ahí y hay que usarlo a como dé. Sí serán contenidos específicos, ¿no? Muy de nicho, vuelvo y repito, pero que se los tiene que difundir por donde se pueda difundir. De la misma forma que se lo haría en un espacio físico para llamar la atención y que lo consuman en espacios digitales. Bien, ¿cuál es el equipo? ¿Cuál es el equipo humano con el que trabajan? Veo que, por ejemplo, el proyecto de Ismael tiene, necesariamente debe tener mediadores educativos para personas con discapacidad, pedagogos, gente que trabaje la comunicación, lo transmedia, pero lo veo muy también vinculado con los procesos educativos y con la pedagogía. Y el de Franklin directamente con historiadores. Entonces tenemos educación más historia, ciencias sociales, comunicación, y aquí empezamos a ver otro ecosistema u otra trayectoria sobre lo que es la educación y sobre lo que es la historia. Ahí, ¿cuál es el aporte de la comunicación digital interactiva, lo transmedia, hacia lo pedagógico y, en su caso, hacia la historia? Ismael, Franklin.
Bueno, yo uno yo creo que toco desde el primer punto, porque normalmente cuando uno piensa en comunicación y en pedagogía o en educomunicación y demás, uno piensa es en la generación de productos que permitan fortalecer la pedagogía. Entonces, por ejemplo, cómo hacer una transmedia para enseñar tal cosa o para fortalecer procesos o para reconocer una línea. Pero en este caso fue desarrollar una transmedia para visibilizar las percepciones de paz y cultura ciudadana. Y yo creo que finalmente ahí la clave fue efectivamente, como lo mencionas, apoyarse en estos expertos en pedagogía, expertos en inclusión, que fue lo que hicimos al abordar pues la pauta metodológica, en donde tocamos eso. Y de hecho, fíjate que empezamos, lo mencionaba yo, empezamos con un marco teórico que tenía 3 aristas y la pedagogía nos tocó, o sea, decir, venga, esto no es como tan o sea, hay que crear esa cuarta pata de esta mesa para que ya quede como más firme en ese acervo. El equipo entonces finalmente lo teníamos con ese primer ejercicio, con focus group especializados y demás para llegar a esa pauta metodológica, y con la aplicación teníamos las personas de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, que eran los talleristas que aplicaban esos elementos de forma no inclusiva. Decidimos trabajar con ellos para que también les quedara la sabiduría a la Secretaría de Paz, y nos fortalecimos con los docentes de las instituciones, pero también contratamos a alguien experto en lengua de señas, que de hecho también es algo, o sea, uno aprende mucho alrededor de la inclusión. Entonces yo, por ejemplo, cuando llegué al Instituto de Terapia Especial, les decía, bueno, yo creo que una docente dice, no, aquí, eso es algo así como los traductores de inglés, ¿me entienden? Es decir, los docentes decían, no, miren, nosotros tenemos un conocimiento limitado y por eso les enseñamos a ellos lo básico y demás, tú tienes que traer uno profesional. Entonces yo dije, ¿cómo así? Esto tiene niveles igual de lengua de señas. Me tocó buscar una intérprete profesional y con ella también seguir construyendo y aprendiendo, porque como era en pandemia, por ejemplo, la primera vez llegó con tapabocas, y la gesticulación y todas las cosas, digamos, desde el rostro se tenían que ver. Entonces cambiamos a la mascarilla esta transparente y nos sirvió mucho. Aprender, por ejemplo, que esa aplicación de los talleres, el foco de atención era en la intérprete y no en la persona que iba narrando el cuento, y eso fue un choque muy grande porque ella decía, no me están prestando atención. Entonces había que decirle a la secretaria, no, es que a ti no te tienen que prestar atención, es a la persona de lengua de señas. O sea, hay un aprendizaje ahí clave. Y por último, fue un ejercicio también que se vinculó al interior de la academia, y la producción al interior, digamos, del manejo de las cámaras, del diseño de la página web y demás, hizo parte de personas del semillero de investigación que tengo de narrativas y periodismo digital, que están todos, digamos, los créditos ahí en la página, y no quiero decir nombres porque después me omito a alguien, pero finalmente es un equipo en donde se fortalece, y si bien era más importante la narrativa y demás, pues había un tema de producción que también no había que descuidar, y de esa manera se abordó. Entonces ese es como el equipo entre la secretaría, los pedagogos, la institución, la intérprete, el semillero, y pues ahí, digamos, esta parte de coordinación pues a la cabeza. No, genial, genial. Franklin. Yo recuerdo solo una cosita de lo que dijo Ismael. Cuando nosotros realizábamos estos contenidos para CONADIS, que es el Consejo de Discapacidades de acá, claro, las personas que tenían problemas de discapacidad auditiva, ellos lo que hacían es, o sea, cuando se podía, obviamente, tenían contratado un intérprete que iba a clases con ellos en una escuela regular. Entonces era re complicado, además era muy costoso. Estaba la persona al lado y todo lo que pasaba le traducía. Era muy difícil ese tipo de aprendizaje, pero sin embargo lo lograba. Eso sí, hoy creo que ha cambiado y se ha modificado un poco acá en Ecuador al menos, que todavía falta un camino largo por recorrer, por supuesto, solo para acotar lo que dijiste. Y a veces es complicado eso del trabajo. O sea, con Pablo somos solos contra el mundo. Entonces, está él y estoy yo, o estoy yo y está él. O sea, hemos trabajado, hemos hecho un buen equipo. Sí nos apoyamos a veces de alguna persona, bueno, en este caso de los historiadores, por supuesto, y también en la bibliografía. La bibliografía que nos sirve como de apoyo, porque ya son investigaciones preliminares que son amplias y que nos sirven para coger datos. Eso nos ha ayudado bastante. Pero de ahí es una dupla, ¿no? Y más o menos así hemos trabajado todos los proyectos, más bien dicho, todos los proyectos que hemos hecho con Pablo los hemos trabajado entre los dos. Entonces el uno colabora en una cosa, el otro colabora en otra, y al camino aprender, ¿no?
Al inicio, cuando vimos Clean, por ejemplo, esta plataforma para montarlo, no sabíamos manejarlo. Entonces, claro, es ese proceso de digerirla primero. Es bastante intuitiva, pero bueno, ahora que ya la manejamos bien, pero al inicio era como que complejo. Pero sí, son formas de trabajo de esa forma. O sea, el uno investiga, el otro produce, después se monta. Es más o menos así como nos hemos manejado. Bien, si alguien de los participantes quiere hacer alguna pregunta, por favor, completamente siéntanse libres de poder preguntar algo, sea por el chat o levanten la manito, si alguien quiere. Recordarles que, bueno, hoy también, el día de ayer la universidad cumplió 31 años, así es que también estamos en fiestas por acá. Javier, por favor. Antes de Javier, si Santos Carvajal puede apagar y Ángela Bravo apagar sus micrófonos, eso, muchísimas gracias. Javier, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días a ustedes. Yo estoy en las tardes acá en Europa. Qué gusto poderlos haber escuchado. Lastimosamente, he tenido que entender un poco el trabajo de Ismael porque llegué tarde y lo entendí mucho más a Franklin. Me parece excelente que hayan trabajado por Ismael, que haya sido inclusivo el trabajo que han realizado y sobre todo en el plano educativo. Es verdad de que todo el producto transmedia puede ser en contexto completamente comercial como educativo y social también e histórico. Yo creo que en mi caso, realmente yo también soy un productor de producto transmedia y trabajo por el lado histórico, un poco como lo que hace Franklin y lo que han trabajado con Pablo. Y me baso mucho más mis preguntas sobre su contexto sobre el trabajo que ustedes realizan. Había anotado unas cuantas preguntas y no me deja ver notes. Sí. ¿Qué está pasando con el trabajo que han desarrollado? Sobre todo porque ya probablemente todavía no he podido acceder a la página web. De todas maneras, ¿se está trabajando con instituciones educativas? Esa es una de mis preguntas. ¿Se han creado convenios con la Municipalidad de Quito? ¿Aló? Gracias. Franklin. O sea, lamentablemente el ritmo de producción acá también es igual de complicado como este trabajo que a veces en el mejor de los casos debería ser colaborativo, pero el financiamiento en Ecuador es como complejo. Recién hace unas 2 convocatorias de fondos concursables se incluyó la parte de producciones en espacios digitales o en entornos de plataforma, pero ha sido como difícil, o sea, más bien es con plata y persona, como se dice, ¿no? Entonces, no se ha logrado ese tipo de nexos, más bien se lo ha hecho a raíz de investigaciones que ha hecho Pablo, por ejemplo, en la Universidad Andina también, y de ahí se ha realizado este tipo de proyectos. Este del extrañamiento lo estamos haciendo ahora, pero claro, ya nos ha llevado un tiempo, hemos producido poco, a ritmo lento también por las dificultades económicas en ese punto, ¿no? No tenemos convenios, no se han logrado ejecutar, pero por ahí los nexos han sido el que nos permitan ingresar a los espacios, como el último video que les mostré, o sea, no entran a ese espacio, excepto por los trámites y las gestiones, que se demoró bastante. No me acuerdo, Pablo, se demoró 6 meses, creo, ¿no? 6 meses se demoró a que nos dejaran entrar al colegio mayor de los jesuitas en el centro. Claro, es bastante tiempo, claro, es una espera así como un poco un letargo de tiempo ahí que nos toca estar esperando. Entonces, es eso, no se llega, es porque en algún punto yo pienso que lamentablemente aún no le apostamos a estas propuestas en entornos digitales. O sea, yo creo que va por ahí y eso es una dificultad porque no vemos más allá. O sea, aún se piensa todavía en espacios de televisión tradicional, de contenidos lineales. No se juega por esto. Yo creo que por ahí va el problema, Javier, a tu respuesta. Y dentro de ese contexto, justamente, porque también tengo esa visión un poco del hecho de cómo lograr la difusión
sobre el patrimonio en el territorio, ¿no? Viéndolo en el contexto de la ciudad de Quito, ¿han pensado en la posibilidad de pronto ustedes crear algún tipo de sticker con un código QR que le dé también acceso a la página web, de pronto pegarlo como un tipo de graffiti o de acción también, como un tipo de acción, como un tipo de performance, el hecho de dejar un sticker en el exterior del espacio como para que la gente que probablemente transite frente a él, o pasar por un convenio también de una manera mucho más oficial con la institución para crear un tipo de placa que permita justamente para que el transeúnte o el turista porque también, o sea, yo en ese contexto lo veo como un tipo de darle oficialidad también al proyecto, de que el turista o el transeúnte pueda acceder a la plataforma sin tener que pasar por las redes sociales, porque probablemente las redes sociales, como transeúnte quizás no estoy conectado con su medio de difusión, sino el hecho de poder justamente darle la posibilidad al transeúnte de acceder, obviamente dándole la oficialidad del caso, porque también hay que aceptar de que ahorita el código QR puede ser también una trampa como para poder acceder a los datos del posible usuario y que de pronto le roben sus datos. Entonces, como que también crear esos convenios para crear también esa oficialidad de darle una placa con un código QR para acceder de otra forma también y contextualizar estos espacios. Por lo general, yo hablo de contextualización en ese caso de estos espacios patrimoniales que están exhibidos o probablemente tienen mucha historia en su interior y que de pronto el transeúnte o el habitante no conoce de ellos, ¿no? Sí, verás, hicimos un proyecto para el Museo Numismático, que es el antiguo Banco Central del Ecuador, que está justo al lado de la compañía de donde acabamos de ver el video, justo es el edificio continuo, o más bien el del frente. Entonces, sí se hizo este juego con códigos QR para completar la información dentro de las salas permanentes o las itinerantes que tenían en el espacio. Ahí sí se logró ejecutar y claro, pero manteniendo todo dentro del museo, ¿no? Entonces la gente ingresaba y tenía ahí la exposición y complementaba con estos relatos o estas historias que nosotros habíamos generado. Eso sí lo hicimos dentro del espacio. Para las otras propuestas, por ejemplo, para Quito el Otro Turismo, eso no lo hicimos. No lo hicimos y no los colocamos de esa manera. Más bien los difundimos a través de Facebook, sobre todo, que funcionó bastante bien. Fue un crecimiento un tanto orgánico, lento pero orgánico, y creo que sí se consumió bastante el producto. En este caso del extrañamiento, claro, ahí yo pienso igual que tú, debería colocarse para que las personas pasen y vean también el contenido cuando están transitando por la ciudad. Pero tenemos que evaluarlo porque es lo que te decía, o sea, fue tan difícil lograr el permiso para ingresar, entonces eso no está abierto al público. Sí lo podríamos poner al otro lado, que es la iglesia de la compañía, pero sería como desviar el contenido porque no estamos hablando de eso. Entonces, por ahí es como un poco complejo los espacios también, los accesos y los ingresos acá es como de difícil para las personas que vamos a producir y mucho más para el transeúnte o el turista. Entonces, eso sería, pero en el Museo Numismático ahí sí se los colocó y me imagino, o bueno, no sé, no he entrado allá después de la pandemia, deben estar colocados ahí en las salas permanentes. Eso te podría decir, Javier. Gracias, Javier. Hay algo importante que Ismael sí resaltó. En Colombia tienen política pública hacia la proyección y hacia la generación de estos contenidos expandidos. Desde el MINTIC me parece que lo hacen. Acá en el Ecuador, desde el Ministerio de Cultura, ya se han hecho algunos fondos concursables para webserie o algo muy pequeñito de narrativas digitales, pero no es una política pública, es solamente una convocatoria a concursos, a fondos no reembolsables, pero eso puede ser que el próximo año no haya o lo cambien a otra modalidad. Entonces, lamentablemente... Pero fue como una categoría, sí, ¿no? exactamente, lamentablemente no hay un reglamento ya definido o una política pública generada en ese caso. Y por eso es que nos toca ir a también buscar a socios
entre países, ver qué podemos trabajar, cómo nos podemos complementar, que eso es importante también para fomentar el trabajo compartido, que es lo que hacemos también a veces con la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia, que ahí nos vamos asociando, está el FINOV, participamos y es un buen espacio. Paola, por favor, pregunta. ¿Cómo están? Buenos días, ¿me escuchan bien? Fuerte y Sí, claro. buenísimo. Bueno, soy Paola Cando, les saludo desde la ciudad de Cuenca. Les comento un poquito. A ver, yo he experimentado un poco en el tema de la transmedia con una cuestión de cápsulas radiales de contenido literario basados en relatos cortos de escritores. Claro, nace como es de esta necesidad de rescatar el género radiofónico de la radionovela corta para que se adapte también a estos espacios como pequeños y así. Después de esto, en base a esto, a estos relatos que se grabaron, realizamos como unas pequeñas animaciones con un colegio en donde yo trabajo porque soy docente de lengua y literatura. El trabajo fue hermoso, tuvo muy buena aceptación en redes, pero al momento de querer ya difundirlo hacia los medios tradicionales, ahí es donde creo que tuve mayor problemática. Mi pregunta va más bien a ese tema. ¿Cómo se va o cómo se pasa desde la cuestión transmedia de medios, redes, de TikTok, de todas estas plataformas, de Spotify, de redes sociales, cómo se llega a los medios? Yo golpeé muchísimas puertas, intenté a veces agarrarme de la Ley Orgánica de Comunicación en esa época, diciéndoles, esto es un contenido cultural, intentemos difundirlo, sin embargo, es bastante complejo. Entonces, más bien, me llama mucho la atención ver el trabajo que ustedes realizaron y es interesantísimo, pero ¿cómo se va desde la transmedia de las redes sociales hacia los medios tradicionales? Esa es más bien mi pregunta. Gracias. Vamos, Ismael y Franklin. Vale. Paula, yo lo que te diría es que finalmente la mejor estrategia es irlo escalando. Entonces, yo lo que te aconsejaría es que muchas veces uno toca puertas, pero al tocar las puertas hay que ser estratégicos. Me explico. Finalmente, si tú vas a un medio tradicional, por ejemplo, a que vayan y te hagan la noticia, por ejemplo, que es como el primer camino, la noticia, que te publiquen algo y de ahí tú ya mostrar, mira, es que ya salí aquí en el tan y vas escalando hasta llegar a lo que buscas. En realidad, tal vez lo noticioso o la forma de llegar no está en el producto, ¿vale? Que eso es algo que uno también tiene que entenderlo. O sea, tal vez no es como llegar y decir, mira, es que yo tengo estas cápsulas y siento que son importantes. No, yo creo que en tu caso es como decir, mire, yo tengo un proyecto exitoso, educativo, con unos niños que están desarrollando cápsulas literarias. Entonces dicen, la noticia o el core es ahí, que estás trabajando con niños, que estás desarrollando una línea, que eres una docente que está innovando pedagógicamente a través del desarrollo de cápsulas. Y esa es la excusa para después hablar de los elementos literarios. Y de esa manera vas escalando hasta ya llegar a la posibilidad de que la gente diga, ahora quiero escucharlos. Oh, qué maravilloso, que quiero escucharlos, quiero. Y de esa manera vas llegando. Entonces yo creo que puede ser que el tema está en el campo de lo estratégico. Ahora, yo te lo digo dentro de, digamos, a ver, yo estoy en Cali, Colombia, ¿no? O sea, no conozco mucho el contexto de Cuenca y demás, pero yo te diría que a veces uno tiene que saber cómo proyecta la idea o la narrativa o los contenidos. Es decir, por ejemplo, yo he presentado La Paz en mi cuento en varios momentos, pero si fuera un congreso educativo empezaría por la pedagogía activa. No sé si me hago entender. Pero en este caso era el contexto de paz y cultura ciudadana. Pero de esa manera yo no es que esté diciendo algo diferente, sino que lo cuento de forma diferente. Y en tu caso creo yo que lo que más puedes enaltecer es eso. Un proceso que se gesta en un aula con una docente que tiene una pedagogía completamente distinta para que la gente ame la literatura. No sé, tal vez pueda funcionar. Ok, muchísimas gracias. Paola, lo que yo no entiendo ¿por qué quieres pasar esto para medio tradicional?
Eso quisiera saber, ¿eso para financiamiento, para buscar pauta No, publicitaria? más bien No sé. es una cuestión de difusión. A ver, este proyecto fue hecho con un grupo de chicos más o menos de entre 12 y 17 años, que es como el rango de donde yo doy clases, ¿no? Entonces, ellos son un club de periodismo. Entonces, claro, los medios de comunicación a ellos les llama. Cuando ellos vamos a veces a entrevistas cortas o a hacer una chica gira de medios, a conocer los medios aquí en Cuenca, los medios tradicionales, la idea es como que es importante para ellos la difusión, ya, en medios tradicionales. Yo soy muy fan de las cuestiones en redes, porque incluso considero que el target está siendo grabado por adolescentes, quiero que lo escuchen adolescentes, pero sí es importante para ellos llegar a estos medios y realmente ha sido algo bastante complejo. Más bien va por esa cuestión. Y ahí comparto lo que dice Ismael, no lo necesitas, más bien, claro, estos contenidos educativos pedagógicos, o sea, están ahí y eso se puede circular dentro de la educación, con escuelas afines, el mismo grupo de edad, o sea, creo que va por ahí más bien. Porque, bueno, yo no sé cómo el lugar que te queda es las radios, ¿no? Las radios en Cuenca son bastante cerradas, son muy pequeñas, no tienen difusión Sí, nacional o sea, tampoco. se ve como un claro, un no rotundo, digámoslo así. Las cápsulas se adaptaron también para un formato de televisión. Logramos que un canal los pase, pero claro, los pasaba a las 3 de la mañana. O sea, Claro. en un rango de hora que no era adecuado y que no iba a tener como la visualización que queríamos que tenga. Claro, yo creo que ahí, o sea, queda mejor como estas herramientas, como esta caja de herramientas para el aula, ¿no? Ya. O sea, creo que es más bien eso práctico. Y lamentablemente, o sea, también para que lo conozca Ismael y las personas que están en Colombia, acá los contenidos culturales te lo pasan en una franja donde nadie los ve. Es así, es terrible. Entonces, claro, sí tenemos algunas piezas ahí, pero claro, las pasan en una hora que no ve nadie. O sea, eso de las 3 de la mañana es completamente real. Pero yo creo que no necesitas ese cambio a un medio tradicional. Yo creo que en esos formatos, sobre todo en el espacio físico, es donde deberías utilizar esta caja de herramientas, o sea, con esta estructura pedagógica desde las historias, desde los animados con las historias. Yo creo que es ahí nomás, Paola. No creo que te hace falta el otro paso. Ok, sí, sí, es interesante. Más bien, eh, me gusta escuchar las perspectivas, ¿no? Me Claro, motiva a seguir haciéndolo. Muchísimas gracias. dale. No, muchísimas gracias. Sus preguntas, sus participaciones y una cosa importantísima que aquí logramos ver, que también ya nos dijo tanto Ismael como Franklin, que son las comunidades de base con las que vamos a trabajar, con las que vamos a producir y que se van a encargar también de difundir, de replicar y de generar esa experiencia del usuario, del participante, del prosumidor que nos hablaba Ismael. Nada. ¿Quién tiene alguna otra preguntita, alguna otra participación? Si Ismael o Franklin quieren ir cerrando. Bueno, pues de cerrar de verdad, agradecerles. Creo que esta charla ha sido maravillosa, permite, y más en el día en que nos ha tocado y con lo que he descubierto de Santiago. O sea, me parece maravilloso. Creo yo que podemos incluir como parte de las actividades de celebración. Porque No, es claro. una forma de intercambio de culturas, de podernos conocer y reconocer. Cuando hacemos este tipo de cosas, siempre nos damos cuenta también que las realidades latinoamericanas no, o sea, son muy similares y esa es una forma también de saber que finalmente somos una comunidad que deberíamos trabajar de manera más unida y de forma más cohesionada para poderlo abarcar. Entonces yo celebro de verdad esa celebración. A Rafael saludarlo, que estamos en Perú también. Entonces, de verdad creo que es una forma de reconocernos como latinoamericanos, de poder expandir y saber lo que estamos haciendo, y yo de verdad que lo disfruté muchísimo. Pablo, Franklin, de verdad aprendí mucho, por acá tomé muchas cosas, me quedo, esa frase de la ciudad es un museo abierto, me parece maravillosa y es una muy buena forma también de reconocer el patrimonio y la memoria. Y nada, agradecer de verdad el espacio y haber materializado esta idea, Pablo. Sí, no, gracias a ti, Franklin.
Sí, muchas gracias a todos que están conectados acá. Gracias por escucharnos. Y claro, se trata de eso, de generar este tipo de redes, de generar este tipo de diálogos, porque siempre, siempre, siempre aprendemos algo. Y eso es lo más importante. Así como hemos aprendido ahora de Ismael, yo he aprendido de todos los encuentros que hemos tenido y todas estas charlas, de Pablo, con los demás colegas. Entonces, es buenísimo. O sea, les mando un fuerte abrazo. Gracias por haberse conectado. Un saludo a Ramiro, que le veo por ahí. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos y para la próxima que nos veamos, continuamos con esto. No, Muchas gracias, muchísimas Pablito. gracias. Gracias, Franklin. Gracias, Ismael, en este día tan importante, incluso también para nuestra Universidad Andina Simón Bolívar, que ayer fue su aniversario de fundación y en estos momentos estamos teniendo una actividad que nos entregan la tercera acreditación internacional. Entonces, esto nos ayuda muchísimo y además esta nueva asociación con la Universidad Autónoma de Occidente, los programas que coordina y dirige Ismael, la vinculación con Franklin, Javier, que también es nuestro profesor de la maestría de comunicación transmedia, y nada, seguir manteniendo todos estos contactos para a futuro poder trabajar en algo en común que sería riquísimo y poder concretar esto de que somos un pequeño género humano que dijo Bolívar y hacer algo más grande con nuestras regiones. Nada, agradecerles muchísimo por su participación y ya iremos programando más actividades conjuntas y nada, un abrazote a Cali, que festejen todo bien con salsa como se debe y acá también festejaremos mucho. Un abrazo, buen día, buena tarde, gracias a todos. Un abrazo, gracias. Chao, Gracias, Ismael. abrazo. Gracias, Pablo. Gracias. Un abrazo. Gracias.